Muy bien. Bueno, entonces, continuando con el módulo de radiobiología, vamos a hablar el día de hoy acerca de los tipos de muerte celular. Es bastante, entonces me voy a ir un poco rápido, pero creo que incluí lo más importante en cuanto a pues, lo clínico. Eh, pues tenemos que la radiación ionizante puede causar ruptura, adherencia, sujeción y curvatura en los cromosomas. Los cromosomas que se van a romper se pueden reorganizar, pueden permanecer igual o se pueden combinar con otros. Y todos estos eventos eventualmente pueden resultar en dos desenlaces, ya sea la mutación con daño genético, como vemos aquí en este algoritmo, en cáncer como tal o en muerte celular. Las consecuencias biológicas de la irradiación van a incluir, como ya les mencioné, la muerte celular, que van a estar influenciadas por las vías dentro de la respuesta del sistema de respuesta al daño del ADN, que de ahora en adelante lo vamos a mencionar como la DDR. Y bueno, esta DDR va a influir en la sensibilidad a la muerte celular, los tipos de muerte celular y el tiempo desde el daño hasta la muerte celular. A grandes rasgos, esta DDR se puede dividir en cuanto a sus funciones, en, en funciones sensoras y en funciones efectoras. Pues aquí lo más importante en cuanto a la radiobiología va a ser definir qué es muerte celular. Para poder definir qué es muerte celular, lo primero que tenemos que saber es a qué nos referimos cuando hablamos a supervivencia clonogénica. Es la capacidad de una célula para sobrevivir, proliferar y formar una colonia de células nuevas. Normalmente se mencionan que al menos 50, sin embargo, pues hay algunos otros textos que mencionan que con 7 divisiones celulares va a ser suficiente para llamar a esta célula clonogénica. Entonces, en cuanto al contexto de la radiobiología, cualquier proceso que conduzca a la pérdida permanente de la capacidad clonogénica de la célula se va a denominar como muerte celular. No necesariamente tiene que ser destrucción de la célula, como podríamos pensar. Y por otro lado, pues, ¿qué va a pasar con las células que ya no se van a dividir más? Por ejemplo, las células nerviosas o las células musculares, que sabemos que per se no se van a estar dividiendo. Pues para este tipo de células también hay definiciones de muerte celular que vamos a ir mencionando. A partir del descubrimiento de la apoptosis, que fue el primer método de muerte celular natural, por así decirlo, que se identificó, se comenzaron a descubrir nuevos mecanismos que contribuyen a la pérdida de la capacidad reproductiva después de la irradiación, sobre todo. Hay varias como la autofagia, la senescencia, la necrosis. Algunas de estas, o la mayoría de estas, van a tener características diferentes a nivel molecular y nivel morfológico. Y bueno, aparte de este tipo de muertes, que son muertes programadas, por así decirlo, existe otro tipo de muerte que es la catástrofe mitótica, en la cual pues la célula no va a ser capaz de completar la mitosis de manera correcta y para nosotros como radiooncólogos pues es la que cobra mayor importancia porque es la que se da en mayor número o en mayor medida después de la radiación. Yéndonos ya hacia cada uno de los tipos de muertes celulares, la primera es la apoptosis. La apoptosis puede ser generada por estímulos internos o por estímulos externos. Todos la conocemos como la muerte celular programada. Es un proceso esencial y normal en el desarrollo fisiológico. Morfológicamente se va a caracterizar por ampollas o vesículas de membrana, condensación y digestión del ADN en pequeños fragmentos. Los contenidos de las células se van a fragmentar en cuerpos apoptóticos, que van a ser pues vacuolas de membrana plasmática, que in vivo van a ser absorbidos por los fagocitos. Este tipo de muerte celular va a prevenir la fuga de proteínas celulares potencialmente dañinas, sobre todo pues a estructuras vecinas. Lo más importante de la apoptosis y lo que pues generalmente hace la mayor diferencia en cuanto a los otros tipos de muerte celular es que va a ser mediada
a través de caspasas. Como ya les mencionaba, pues las caspasas o la DDR, más bien, pues van a ser moléculas que van a tener funciones sensoras y funciones efectoras. Las moléculas que tengan funciones sensoras van a ser las moléculas que van a encargarse de la toma de decisiones para el inicio de la apoptosis, en este caso, y las moléculas efectoras van a ser las que lleven a cabo este proceso de apoptosis. Entonces tenemos que las primeras moléculas pues van a ser las procaspasas, que van a ser enzimas inactivas como tal, que van a estar pues, justamente inactivadas por proteínas o por grupos de proteínas que se llaman proteínas inhibidoras de la apoptosis. Una vez que estas procaspasas se activan, sobre todo las caspasas 8 y 9, que son las principales caspasas sensoras, van a activar a su vez a la caspasa efectora número 3, que va a escindir un gran conjunto de proteínas celulares y finalmente va a llevar a la destrucción celular. Son procesos altamente complejos, procesos pues que creo que en este momento no vale la pena mencionar porque tenemos poco tiempo, pero lo que sí es importante mencionar es que existen dos vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca. Como ya les había mencionado, puede ser o se puede desarrollar a través de estímulos internos o externos. En el caso de la vía extrínseca, la caspasa que se ve involucrada va a ser la caspasa 8, que va a ser iniciado por ligandos extracelulares como el TNF, el TROEAL y el FAS. No tiene papel en la apoptosis inducida por radiación, entonces esta prácticamente a nosotros no nos importa. La que nos importa más es la caspasa 9, que es clave para el papel que nosotros vamos a tener como radiooncólogos. Es la que va a activar la vía intrínseca y se va a activar por el balance de proteínas pro y antiapoptóticas dentro de las mitocondrias sobre todo. Y es importante mencionar que esta caspasa 9 pues va a ser variable entre tipos celulares. Es por eso que no todas las células que irradiemos van a tener muerte celular por apoptosis, porque algunas tienen más caspasa 9, algunas tienen menos, y eso pues también influye en el tipo de muerte celular. Entonces, básicamente, o a un nivel un poco más molecular, la célula pues va a recibir radiación ionizante. Esta radiación ionizante va a activar al P53, lo cual va a llevar una inducción del VAX y del PUMA, que van a ser proteínas proapoptóticas. Esta inducción del VAX y del PUMA van a llevar a una disminución del BCL2, que es una proteína antiapoptótica. La disminución del BCL2 va a llevar una liberación del citocromo C, se va a formar un apoptosoma y este apoptosoma va a activar a la caspasa 9. Eso es como lo que sucede antes de que se active la caspasa. Entonces, a una manera pues de resumen rápido y como para saber identificar cuáles son las principales características, vamos a tener que en el núcleo va a haber condensación de cromatina, fragmentación nuclear y derrame, por así decirlo, del ADN, a pesar de que pues no va a ser algo catastrófico ni algo desorganizado. En la membrana celular va a haber vacuolización, el citoplasma se va a fragmentar y se van a formar los cuerpos apoptóticos. La principal característica, como ya les mencioné, es que es dependiente de caspasas. ¿Y cómo se hace la detección de este tipo de muerte celular? Pues como en todas, la microscopía electrónica es pues prácticamente el método de detección más pues característico. En este tipo de muerte por apoptosis se puede realizar una tinción que se llama tinción túnel, que pues son unas siglas en inglés, pero básicamente se trata de encontrar los radicales de hidroxilo libre en la parte terminal 3' de la cadena de ADN, lo cual pues indica que la célula está muriendo por apoptosis. Y pues obviamente si vemos que hay actividad aumentada de las caspasas, pues podríamos deducir que la célula está muriendo por apoptosis. En cuanto a la autofagia, pues como lo dice su nombre, va a ser la digestión de partes del propio citoplasma, pero esta tiene como característica que va a generar pequeñas macromoléculas y energía. Lo más característico es la formación de los autofagosomas, que van a ser estructuras de doble membrana que van a englobar los componentes del citoplasma formando vacuolas. Y
es importante mencionar que la autofagia no solamente funciona como un método de muerte celular, también funciona como un método de supervivencia de la propia célula. ¿Por qué? Porque cuando existe un medio que está disminuido de nutrientes o el medio intracelular está disminuido de nutrientes, se va a activar la autofagia como una máquina, digamos, de reciclado de energía que la célula va a aprovechar para llevar a cabo pues solamente las funciones vitales para su supervivencia. Aquí las moléculas más importantes van a ser el mTOR, que bueno, esas son las siglas en inglés. Eh, es un sensor del estado nutricional mediante los niveles de oxígeno, energía y señales de factores de crecimiento externos. Y otra molécula involucrada va a ser el AMPK, que va a responder a bajos niveles de ATP intracelulares. Entonces vemos que cuando existe algún estímulo, ya sea interno de la célula o externo a la célula, que nos lleven a la activación del mTOR y del AMPK, que pues van a ser los bajos niveles energéticos, se van a formar los autofagosomas, los cuales se van a unir a los lisosomas y van a llevar a la descomposición de todo el contenido dentro del autofagosoma, generando macromoléculas y también productos o subproductos de esta formación de macromoléculas que va a ser energía a través del ATP. Entonces les mencionaba, no solamente es un mecanismo de muerte celular, de hecho, hasta el momento, como se los he estado planteando, pues prácticamente parecería como un medio de supervivencia cuando existen bajos nutrientes intracelulares o extracelulares, pero pues realmente esto va a depender de la situación en la cual la célula se encuentre. ¿Por qué? Porque llega un momento o puede haber un momento en el cual va a haber alguna desregulación de la autofagia que va a llevar a la muerte celular, que se parece mucho a la apoptosis, sin embargo esto no va a ser regulado por caspasas. Y normalmente esta desregulación de la autofagia pues se va a dar a través de estímulos externos nocivos como la radiación. Entonces, en resumen, pues en el núcleo va a haber condensación parcial de la cromatina. En este caso, pues no va a haber derrame del ADN a comparación de la apoptosis. Se forman las vacuolas de membrana celular, las vesículas de autofagia. Como ya les mencioné, es independiente de caspasas, pero aumenta la actividad lisosomal. Y pues prácticamente aquí el método de detección más común pues va a ser a través de detección de proteínas transmembrana, marcadoras de membranas autofágicas. Yéndonos hacia la necrosis, que es otra muerte celular o otro tipo de muerte celular importante, si la apoptosis la llamamos muerte por suicidio o muerte programada o muerte organizada, pues la necrosis lo podríamos deducir como todo lo contrario. Es una muerte por lesión, es una muerte por agentes nocivos, es una muerte desorganizada, se da de forma caótica, descontrolada, irreversible. Va a haber edema celular, que es lo más importante o lo más característico y lo que tendríamos que mencionar siempre que hablamos de necrosis. La membrana se va a deformar, se van a descomponer los orgánulos, se van a liberar enzimas lisosomales de manera desorganizada a través de todo el medio citoplasmático que van a atacar a la propia célula. A pesar de que lo imaginemos como una muerte desorganizada siempre, se han descubierto procesos de necrosis organizada, por así decirlo, o muerte por necrosis pero programada. A estas muertes se les han llamado necroptosis. Es una forma específica de necrosis programada que se inicia a través de la proteína sinasa 3 que interactúa con el receptor, que lo vamos a ver por sus siglas en inglés, como el RIPK3, que va a afectar la permeabilidad de los lisosomas. Entonces, aquí prácticamente lo que está violado, pues va a ser la permeabilidad de los lisosomas, se va a derramar el contenido de los lisosomas y va a empezar un proceso de autólisis. Va a haber rotura y degradación aleatoria del ADN nuclear, va a haber generación de radicales libres de oxígeno y pérdida de la permeabilidad de la membrana. Como ya les mencioné, va a haber edema y ruptura de la célula. Va a haber aumento en la vacuolización, en la degeneración de los organelos. Algo que es importante es el edema mitocondrial, que prácticamente no se da en ninguno de los otros tipos de muerte celular.
Y la característica, pues que al igual que prácticamente todas excepto la apoptosis, es independiente de caspasas. Y aquí prácticamente lo que nos ayuda a detectarla más fácilmente, pues va a ser la pérdida de la permeabilidad de la membrana. Otro tipo de muerte celular es la senescencia, que la senescencia es justamente eso que mencionábamos. ¿Qué sucede con las células que no se van a dividir? Que sabemos que ya per se su naturaleza es a no seguirse dividiendo. Bueno, este científico, Leonard Hayflick, en 1965, describió un proceso que le denominó, senescencia replicativa. Él vio en cultivos celulares que había crecimiento exponencial inicial acelerado, pero después había un arresto permanente, o sea, las células ya no se dividían, pero tampoco morían, se quedaban en un estado pues como de reposo. A eso él le llamó senescencia replicativa. Eh, es un término que pues él dio por la pérdida de la habilidad de la célula para dividirse. Son células que en teoría son metabólicamente intactas y puede o no presentar cambios funcionales. Y la importancia de esto y por qué él es tan famoso es que pues describió el acortamiento de los telómeros al final de los cromosomas como un proceso pues de vejez de la célula, y cuando los telómeros están pues suficientemente cortos, la célula va a ser incapaz de continuarse pues replicando. Entonces, en este caso, la muerte celular inducida por senescencia, pues la célula va a ser irradiada, morfológicamente el citoplasma se va a aplanar, va a haber granularidad aumentada, pero en este caso, y contrario a la senescencia natural que podría presentarse en las células, la senescencia inducida por radiación no va a cortar los telómeros. Esa es como la característica de la senescencia por radiación. Y fisiológicamente va a haber un aumento de la expresión de la beta-galactosidasa asociada a la senescencia, que por sus siglas es LSA-beta-gal. Y esto es prácticamente lo mismo que ya mencioné en el cuadro anterior. Prácticamente la detección del LSA-beta-gal nos va a hablar acerca del arresto del crecimiento celular. Y pues no va a haber cambios morfológicos en la membrana celular a comparación de otros tipos de muerte celular. La catástrofe mitótica, que es la que más nos importa a nosotros como radiooncólogos, va a ser el resultado de o después de varias mitosis aberrantes. Va a ser la incapacidad física o la pérdida de material genético. Entonces vamos a tener que en la catástrofe mitótica la célula pues se va a convertir en una célula gigante, multinucleada, los cromosomas no van a estar condensados y va a haber aparición de micronúcleos. Existen varios puntos de control en G2 y a lo largo de la mitosis para prevenir justamente estas catástrofes mitóticas. Sin embargo, cuando existe daño al ADN por radiación, hay dos puntos en específico de control en el G2 que van a estar activados, y estos defectos en la activación de estos puntos de control hacen que la célula entre en mitosis de manera prematura antes de haber reparado todos estos daños al ADN, y pues la célula va a entrar en muerte celular por catástrofe mitótica, ya sea en esa misma división celular o en divisiones celulares posteriores que cada vez van a ser más deficientes. Y un ejemplo claro pues va a ser las células que van a tener deficiencia del ATM. Ellas pues van a morir por catástrofe mitótica. Pues como característica bioquímica van a ser independientes de caspasa, pero en etapas tempranas. En etapas tardías puede haber algún papel de las caspasas, como si la célula entrara en apoptosis, y esto pues en cierto punto tiene lógica, porque si una célula pues está genéticamente o tiene daños genéticos desde el inicio, pues en teoría tendría que entrar a una muerte celular pues programada, o una muerte celular organizada. También otra característica es que va a haber una activación anormal del CDK1 y la ciclina B, y pues va a haber marcadores mitóticos por microscopía electrónica como el MPM2, que nos van a hablar acerca de la muerte celular por catástrofe mitótica.
esa es una manera de determinar cuál o los tipos de muerte celular. Sin embargo, para nosotros realmente esto no es algo tan práctico en cuanto a la clínica. ¿Por qué? Porque cuando existe exposición a radiación ionizante a las células, se van a activar muchas vías de muerte celular, no solamente se va a activar una, pero la que se va a manifestar es la primera que se va a dar o la que se va a dar más rápido. Pues ya sabemos que pues, la célula, obviamente o lógicamente, pues va a morir solamente una vez. A pesar de que hay conceptos que dicen que la célula no muere una vez, que ahorita vamos a ver por qué mencionan ese concepto un poco raro, eh, pues la célula solamente va a manifestar el tipo de muerte celular que sea más rápido, pero al mismo tiempo pueden estar ocurriendo cambios que podrían llevar a diferentes tipos de muerte celular. Entonces aquí lo más importante para nosotros no sería cómo es que muere la célula, sino por qué muere esta célula después de la radiación. Y justamente para esta consideración, que es un poco más aplicable a la clínica, se ha clasificado de manera pues muy amplia los mecanismos de muerte celular solamente en dos clases. Los que ocurren un poco después de la radiación, relativamente después de la radiación y antes de la división celular, y los que ocurren después de la radiación o después de la división celular, y por lo tanto, pues normalmente estos van a estar vinculados a la mitosis y a la catástrofe mitótica. Vemos aquí un esquema del joiner, que es los distintos caminos que podría tomar la célula después de haber sufrido algún daño por radiación ionizante. En el primer paso podemos ver, bueno, inmediatamente después de la radiación ionizante, la célula podría pues entrar justamente a una muerte celular temprana por catástrofe, digo, por cualquier muerte celular que sea antes de las divisiones celulares, o podría entrar eh, en mitosis, tomando todavía dos. Uno, que la célula pues continúa en mitosis y la célula tuviera una supervivencia y otra es que a través de la catástrofe mitótica haya muerte celular tardía, ya sea por apoptosis, senescencia, autofagia o necrosis también. Entonces, yéndonos ya hacia cada uno de estos tipos, la muerte celular temprana o premitótica, normalmente se habla que se da pocas horas después de la radiación, también se conoce como muerte de interfase. Normalmente, en cuanto a estirpes histológicas, pues se va a limitar a los timocitos, los linfocitos, las espermatogonias, o sea, células que van a ser rápidamente proliferativas, también como las células que están en los folículos pilosos, las células intestinales y embrionales. Es por eso, y a eso pues se atañe mucho la respuesta a dosis tan pequeñas de radiación. Por ejemplo, en el caso de los linfomas, pues se ha visto que hay respuestas a partir de o con fraccionamientos de tan solo 4 Grays en 2 fracciones. Es rara este tipo de muerte celular en tumores sólidos, y la muerte celular temprana pues va a resultar principalmente de la activación de vías en respuesta al daño celular inicial causado por la radiación. El mejor ejemplo de esto es la inducción de apoptosis, que se inicia como parte de la DDR, que va a activar al P53 y va a regular al alza las proteínas proapoptóticas, como ya se los había mencionado cuando hablamos acerca de la apoptosis. Otra vía es a través del daño causado directamente a estructuras celulares más que al ADN. Por ejemplo, se ha visto que después de radiación de 15 Grays en una sola fracción hacia células del endotelio, estas células endoteliales tienen ciertas características que van a causar daño a la membrana, que van a activar unas enzimas que se llaman ceramida sintasa, las cuales al ser activadas pueden por sí mismas desencadenar apoptosis.
Entonces aquí vemos que realmente no hubo daño al ADN, sino daño literalmente hacia la estructura pues morfológica de la célula. Esta gráfica nos habla acerca de las muertes, los tipos de muerte celular, tanto temprana como tardía, en diferentes estirpes histológicas. Por ejemplo, la que vemos a la izquierda van a ser células linfoides ST4 que van a morir rápidamente por apoptosis antes de la mitosis. Normalmente vemos que es en un tiempo menor de 10 horas después de la radiación ionizante. Por otro lado, las células linfoides L5178I van a morir también por apoptosis, pero solamente después de haber intentado, o más bien después de haber completado por lo menos una mitosis. Entonces, en este caso, en este tipo de células, las que están del lado derecho, vamos a ver que el daño inicial al ADN pues no va a ser suficiente para inducir la muerte. Sin embargo, sí va a ser suficiente para producir problemas en posteriores mitosis. La muerte celular tardía o posmitótica, que es justamente la muerte celular que veríamos en el lado derecho de la gráfica, pues es la más importante. Se ha demostrado que después de un retraso transitorio, debido a la activación de los puntos de control, la mayoría de las células van a reanudar su proliferación, van a avanzar a través del ciclo celular, ya sea una, dos o más veces antes de que pues finalmente muera. En las células que mueren durante largos periodos de radiación, la DDR activa tanto los puntos de control del ciclo celular como los sistemas de reparación. Los sistemas de reparación normalmente funcionan en un periodo de 2 a 4 horas y solo se puede detectar una fracción muy pequeña del daño inicial al ADN en los momentos en que ocurre la muerte celular. La señal para la muerte celular en este caso no surge del daño inducido por la radiación como tal, sino más bien de las consecuencias de no completar adecuadamente la mitosis. Entonces creo que esto pues va quedando un poco más claro. Existen muchos autores que han informado una estrecha relación cuantitativa entre la muerte celular y la inducción de aberraciones cromosómicas específicas. Esta tabla o esta gráfica es una gráfica lineal de la relación entre el número promedio de aberraciones letales por célula, es decir, aberraciones asimétricas, que ahorita vamos a hablar de ellas, por cambios dicéntricos, y el registro de fracción superviviente en fibroblastos humanos. Vemos que existe prácticamente una correlación 1 a 1, o sea, por cada aberración letal que exista va a haber una muerte celular. Por eso es una gráfica, pues, por así decirlo, lineal o con una relación 1 a 1. Y estos justamente son los cambios de los cuales hablábamos. Aquí podemos ver que la célula, o más bien el ADN, está siendo dañado por una molécula o una partícula de radiación, la cual puede resultar en dos consecuencias. Se menciona que el 50% o la mitad de las ocasiones se pueden dar traslocaciones recíprocas. Aquí vemos que las traslocaciones recíprocas van a ser solamente como intercambio en el material de los cromosomas. Sin embargo, pues va a ser un intercambio pues simétrico, pues recíproco, por lo cual pues prácticamente no habría como algún cambio como tal y la célula va a sobrevivir. Sin embargo, en la otra mitad de los casos puede haber cambios dicéntricos en los cuales vamos a ver que existen dos centrómeros en un mismo cromosoma y va a haber otro cromosoma que pues va a tener cambios acéntricos, por lo cual pues esto de entrada pues sabemos que no es algo pues compatible y ya sea en esa misma mitosis o en la siguiente mitosis o en mitosis subsecuentes puede ser muy variable el número de mitosis, va a haber alguna catástrofe en algún punto, lo cual pues va a llevar a la muerte celular. Entonces, en esta gráfica que está del lado derecho, vamos a ver que, pues, en cuanto a los cambios sí, que se van dando después de la radiación, si existen traslocaciones recíprocas, pues prácticamente las clonas celulares se van a mantener iguales. Sin embargo, en las clonas celulares en las cuales
existan cambios dicéntricos, pues la fracción de supervivencia va a ir disminuyendo de manera exponencial. Esto es prácticamente lo mismo, pero llevándolo hacia una gráfica del modelo cuadrático lineal y un poco más pues enfocado, a pesar de que no lo hemos visto todavía, eh, a qué ocurre cuando los daños son letales o cuando los daños son subletales. Las células que sufren aberraciones cromosómicas de tipo de intercambio, como los dicéntricos, pues no van a sobrevivir, eso ya lo mencionamos. A dosis bajas, las rupturas cromosómicas van a ser la consecuencia de un solo electrón, como este caso, en el caso que está, o en la partícula que está en la parte de arriba, la probabilidad de una interacción entre las rupturas va a ser proporcional a la dosis. Esta es la porción lineal de la curva de supervivencia. Y a dosis más altas, las rupturas cromosómicas pueden ser el resultado, por ejemplo, de dos electrones separados. Entonces vamos a ver que aquí pues no va a haber, o la probabilidad de cambios eh, sí, de relaciones dicéntricas, pues va a ser mayor, por lo cual, pues esta probabilidad o esta parte de la gráfica, pues va a corresponder a la parte cuadrática de la curva de supervivencia o al componente cuadrático. En el Joiner vienen varios ejemplos de qué es lo que qué es lo que puede suceder después de una radiación ionizante a una célula. Vamos a ver que cada vez que estas ramas se van bifurcando, es una división celular. En una célula no irradiada, esto es lo que ocurre normalmente, cada división celular, pues es lo que les menciona, cada división de una línea en dos, cada ramificación. Después de 6 o 7 divisiones, se ha creado suficiente progenie celular para producir una colonia que se puede clasificar como superviviente. Por lo tanto, la célula inicial es clonogénica. ¿No? Es lo que les mencionaba. En algunos textos lo mencionan como 6 o 7 divisiones, lo suficiente para llamarla clonogénica. ¿Qué sucede en el caso de células que van a ser irradiadas y que van a tener muerte postmitótica? Bueno, pues en este caso, en este ejemplo, la primera división produce dos células hijas que van a progresar a mitosis y se van a dividir produciendo 4 células hijas, que van a ser las células de acá abajo. Una de estas 4 células va a morir por apoptosis, otra sufre varias divisiones más, pero produce una progenie que eventualmente muere, que es la parte de aquí arriba. Vemos cuando terminan en tachecito, es que ya se murieron ahí. Si terminan en signo de interrogación, pues es que pueden continuarse dividiendo. Las otras dos células, que van a ser las células que estaban en el centro, van a producir mucha progenie sobreviviente que contribuye al potencial clonogénico a largo plazo de la célula inicialmente radiada. Entonces, a pesar de que muchos descendientes murieron, a partir de esta célula, muchos descendientes murieron, hubo muchos otros que continuaron sobreviviendo, por lo cual, y esto es como algo medio confuso, pero así lo maneja el Joiner, podríamos hablar que la célula inicial ha sobrevivido. Entonces, realmente, pues no murió. Pues con que haya una estirpe celular o alguna progenie que continúe dividiéndose, pues puede decir que la célula inicial pues sobrevivió. Este ejemplo es otro ejemplo de una célula irradiada, pero que tiene muerte por senescencia. La célula irradiada también es clonogénica porque pues sí hizo por lo menos 7 divisiones celulares, pero en este caso una de las dos primeras células hija, que es la célula de aquí arriba, va a producir células que finalmente producen senescencia. Y aquí se ve, no tiene ni tache ni signo de interrogación. Eh, o sea, lo único es que la célula pues se mantiene como en esta, pues está como en el limbo, ¿no? Ni muere, ni tampoco pues se está dividiendo. Eh, Muertes clonogénicas, más bien muertes en células no clonogénicas, premitóticas, pues como esta. O sea, no hay ninguna ramificación porque la célula ni siquiera intentó dividirse, murió antes. Muertes posmitóticas por apoptosis, pues prácticamente a la segunda división, todas las células murieron.
y por eso esta célula es no clonogénica. Otro ejemplo de célula no clonogénica con muerte arriba. Vemos que la célula pues no hizo las divisiones suficientes como para llamarla clonogénica y se mantuvo en senescencia. Por la muerte, en español, escribir fenómeno en el que la muerte celular puede ocurrir en las células debido a la irradiación de células. Este efecto fue informado en 1992 por Nara afecta a una porción mayor de células, que entonces el 30% de las células mostraron un aumento en los intercambios de cromátidas hermanas, aunque se calculó que menos del 1% había sufrido un recorrido nuclear por esta radiación de partículas alfa. Entonces aquí vemos el ejemplo clásico o el diagrama clásico de la radiación o del efecto bystander. Se radia solamente una célula, pero a través de puentes celulares, por así decirlo, o de algunas citocinas que se pueden liberar hacia células vecinas o que están en contacto con las células radiadas, pues va a haber también muerte en estas células vecinas, a pesar de que no fueron radiadas. Además de la muerte celular, también se ha observado para otros efectos biológicos por la radiación, como daños al ADN, aberraciones cromosómicas, mutación, transformación y expresión génica. O sea, no solamente el efecto bystander es para muerte celular, sino para cualquier efecto que pudiera tener la radiación sobre la célula radiada. Se observa más fácilmente cuando las células están físicamente en contacto por uniones gap. Esto permite la comunicación o transferencia de moléculas directamente entre estas células. Y bueno, eso era todo en cuanto a la muerte, a los tipos de muerte celular. Ya rápidamente, como la segunda parte de la clase, y esto es algo muy, muy rápido, la proliferación y la organización de los tejidos normales. La proliferación en tejidos normales es altamente organizada. La producción celular es controlada por métodos homeostáticos. Esto es en tejidos normales. La producción de células nuevas se dice que en teoría debería ser igual a la desaparición de células diferenciadas maduras en una relación 1 a 1. El grado de organización tiene importantes consecuencias en la respuesta a la radiación y este grado de organización lo podemos dividir prácticamente en dos grandes tipos, los tejidos jerárquicos y los tejidos flexibles. Esto es algo como muy robusto y muy a grandes rasgos porque existe pues una amplia gama de organización pues de tejidos que pudiera existir entre estos dos. Hablando de los tejidos jerárquicos, van a ser los tejidos que se pueden separar claramente o en los cuales se pueden separar claramente los compartimentos de células madre, las células llamadas de amplificación y las células maduras. Un ejemplo muy claro es la piel. Otro ejemplo son las mucosas, el epitelio intestinal, las células hematopoyéticas. Aquí en este esquema vemos una organización jerárquica de la epidermis, en el cual en la parte basal vamos a tener las células clonogénicas, o células germinales, por eso tienen la G, que van a dar lugar a células proliferativas, que pueden ser, y aquí lo mencionan como en este orden, T1, T2, luego TN, porque pueden ser varias, y finalmente estas células proliferativas o células de transición, pues van a sufrir, tantas divisiones celulares hasta llegar a ser células maduras, las cuales pues se denominan células no proliferativas, porque ya no van a tener o ya no se van a dividir en algún tipo celular más. Y finalmente estas células maduras son las que se van a perder. Y en teoría por cada célula que se pierde, se tendría que producir una célula madura más. Este tejido, pues en teoría, se está pues constantemente reparando. Por otro lado, los tejidos flexibles, en los tejidos flexibles no hay compartimentos separados, las células funcionales son capaces de dividirse, aunque en condiciones normales va a suceder muy lentamente.
como el pulmón, el hígado, el riñón y el sistema nervioso. Entonces, ¿cuál es la aplicación clínica para nosotros? ¿Qué es lo importante de esto para nosotros? Que pues dependiendo el tipo de tejido que estemos irradiando, va a ser la respuesta que esperemos para cada uno de estos tejidos. Los tejidos normales pues van a responder a la radiación aumentando su tasa de proliferación. Tras la misma, el tiempo en que se produce el daño en la función del tejido sano va a ser determinado por el periodo de vida de las células maduras. Y el periodo de latencia entre la radiación y la manifestación de daño va a depender de la tasa de renovación y no de la radiosensibilidad de la célula. Es por eso, y esto pues yo lo traduzco a la clínica, en que, por ejemplo, las toxicidades tempranas que vemos en piel y en mucosas, pues se deben a que son células o son tejidos altamente proliferativos, por lo cual, pues estas células, así como se dañan rápidamente, se van a reparar rápidamente, pero pues son células que van a expresar un daño o una toxicidad pues muy, muy temprana. A comparación de los tejidos que tienen baja tasa proliferativa, como los riñones, por ejemplo, van a expresar daño pues lento. Es por eso que nosotros jamás durante una radiación vamos a pedir una creatinina o vamos a hacer algún estudio de función renal, porque sabemos que esto no se va a ver de manera temprana. Eso es todo. Ya por último, y como parte final de la clase, agregué las preguntas de Astro para esta parte del programa, que son las preguntas en cuanto a la muerte celular. Son 10 preguntas que pues las agregué en la exposición, pero creo que pues las podrían ir como viendo con calma en casa cada uno, porque son pues explicaciones bastante largas que pues sí hay que ir como analizando. No sé si tengan alguna pregunta o quieren que vayamos viendo las preguntas. Solamente lee la pregunta y das la respuesta. Ya cada quien que analice la respuesta que estás marcando. Ok, entonces la primera pregunta son las vías que van a disparar la apoptosis, van a terminar en una proteólisis intracelular. ¿Cuál es en la ruptura de proteares? En este caso, pues como ya les había mencionado, las caspasas 3, ¿ok? Las caspasas 9 y 10, sobre todo, van a ser caspasas Efectores. sensoras. Exacto. Y la caspasa 3, pues va a ser una caspasa efectora, ¿ok? Es por eso que pues es... En la pregunta 2, ¿cuál de los siguientes enunciados es verdadero en cuanto a la muerte celular después de radioterapia? Y vemos que la respuesta es la respuesta B. La vía intrínseca de apoptosis puede ser Desencadenada ya. desencadenada, ya sea por daño por membrana pues plasmática, a la membrana plasmática. Entonces, realmente todas las demás pues no tienen nada que ver y ni siquiera lo explicamos. La senescencia radioinducida es generalmente resultado de, y vamos a tener que es por arresto del ciclo celular mediado por P16. Esto es lo más importante y desde que tenemos arresto celular pues tendríamos que pensar en senescencia. Una respuesta que nos podría como tener un poco de conflicto es el acortamiento de los telómeros, pero por eso fui específico, que la senescencia inducida por radiación no da acortamiento de los telómeros. La muerte celular por vía extrínseca apoptótica requiere de, la respuesta es C, de engranaje de los receptores de muerte localizados en la membrana plasmática que van a llevar a la activación de los iniciadores como la caspasa 8, ¿no? Ya vimos que la
caspasa 8 es una de las principales caspasas sensoras para provocar apoptosis. En este caso, la vía extrínseca es la vía que no se activa por radiación, es la vía que va a conllevar a la activación de la caspasa 8. Cuando hablamos de la vía intrínseca, es la vía que se activa por radiación y la principal caspasa es la caspasa 9. Una de las, no sé cómo decir, Holman. Puntos Sí, a clave. resaltar. Ajá, resaltar de los procesos apoptóticos es el desarrollo de residuos de fosfatidilcerina en la superficie externa de la membrana plasmática. Es un evento importante en cuanto a la respuesta del tejido a radiación ionizante porque la respuesta es C, las señales de reclutamiento de fagocitos que engloban a las células moribundas sin causar respuesta inflamatoria. Entonces vemos que la apoptosis, pues de entrada, no va a producir inflamación. Entonces desde ahí sabemos que esa es la respuesta y esa es la clave. La apoptosis no produce inflamación. Todo lo demás, pues realmente es un recordatorio de la bioquímica. En cuanto a la regulación por apoptosis, ¿cuál de los siguientes pares de proteínas mamíferas están relacionadas a las funciones de apoptosis? Bueno, ¿cuál es falsa? Entonces, en este caso vemos que la caspasa 3 como un inhibidor. En este caso, vemos que la caspasa 3 pues no va a ser un iniciador como tal. La caspasa 3 son caspasas, junto a la 6 y la 7, efectoras o ejecutoras. ¿Cuál de los siguientes aspectos morfológicos o bioquímicos, cuál es un aspecto morfológico o bioquímico de la apoptosis? Vemos que la respuesta es D, condensación de la cromatina, pues es una de las principales características, de hecho, que va a haber condensación de la cromatina en apoptosis. Y esto es porque es dependiente de ATP. La prueba túnel, que es la que les mencionaba, ¿cuál es la característica o qué es lo que identifica? Ya les había mencionado. Radicales hidroxilo terminales en la parte 3' de la hebra de ADN, las cuales se van a pues digamos, producir o mostrar dentro de la apoptosis. ¿Cuál de las siguientes describe de mejor manera el efecto bystander producido por radiación? La respuesta es D. El daño al cromosoma o al ADN que ocurre en las células no radiadas se da en células cercanas a las células que sí fueron radiadas. Entonces ya vimos, ¿no? Que puede ser incluso a distancia, que ya tiene otro nombre, de hecho, pero lo que se menciona es que normalmente esto sucede en las células que están en íntimo contacto con la célula que fue radiada. Y la muerte celular mitótica en células irradiadas resulta principalmente la respuesta es de una falta de organización en el material genético en las células hijas. Ya vimos que la muerte mitótica pues va a ser muerte que se va a dar después de varias mitosis y esto es porque estos errores genéticos pues se van acumulando y acumulando y acumulando cada vez más en las células hijas hasta que llega un punto en el que alguna de ellas pues no va a ser capaz de seguirse dividiendo. Y son todas. ¿Alguna pregunta? No, muy buena clase, Germán. Muy buena pregunta. Solamente una pregunta igual para que reflexione. Sí. Toxicidad aguda, ya vimos el porqué de cuáles son las células de, digamos, toxicidad aguda. Así es. Toxicidad tardía, ya vimos cuáles son las células que tienen un bajo nivel de replicación. Vieron que en las células de baja replicación está pulmón, riñón, hígado
y sistema nervioso. Sí. Entonces, cuando ustedes estudian estos órganos, la toxicidad, el daño no lo van a ver ni siquiera en los 3 primeros meses como corresponde con los daños agudos, sino al año, 6 meses o al año, y son irreversibles. Tengan mucho cuidado al tratar estos órganos. Son irreversibles. Y una pregunta para todos. Cuando hay una exposición masiva a radiación, clínicamente, ¿cuál sería su parámetro para corroborar o descartar una dosis muy elevada por radiación? Pues, por ejemplo, yo creo que uno de los principales, pues sí, características clínicas, pues sería el daño hacia la piel, porque pues es un órgano que va a estar altamente expuesto y que es de alta tasa proliferativa, que va a tener daño o toxicidad temprana. Si hay una exposición de 4 grays, realmente el paciente está muerto, sin protección y sin nada. Pero un paciente recibe 500 centigrays. A ese paciente, van a haber daño en piel? Y Bueno, no me refiero a acelerador lineal mesa de tratamiento. En cualquier otra situación, exposición industrial laboral. pues también creo que otro tipo de Ya, manifestación, pues va a ¿qué- ser qué- en las células de la sangre, ¿no? Así es. ¿Cuáles células son las que tienen que ir a buscar? Pues normalmente leucocitos. Linfocitos. Ujú. Si tienen sospecha de exposición a dosis elevadas de radiación, el único parámetro clínico que pueden presentar es alteración en los linfocitos, y ahí se pueden apoyar para buscar precisamente daños, buscar cromosomas bicéntricos o acrocéntricos. Es lo único. Si el paciente no tiene una dosis suficiente para desarrollar un síndrome agudo por exposición a radiación. Creo que estuvo muy buena la plática para poder entender todo lo que hacemos día con día. Eh, Al finalizar el mes, igual voy a hacerles un test para tener bases para su evaluación. Entonces, vayan repasándolo. Ahorita no va a haber nada de radiólogos, pero en su momento les explicaré cómo me van a hacer llegar bueno, cómo les hago llegar un cuestionario y cómo me lo regresan, por favor. ¿De acuerdo? Doctora Sandy, ¿algún comentario? Sí, estuvo bien la clase. La parte de la muerte celular, como dice el doctor, es algo muy importante para identificar los mecanismos por los cuales la radiación causa tanto de manera inmediata como tardía la muerte celular, y entender que esta tarda en verse. ¿Cuántos están conectados? Doctor, todavía tendremos unos 4 minutos. Sí. Para hacerles una pequeña evaluación. No va a ser similar, pero igual que la vez pasada, temas que ya vimos y de temas que, de este tema específicamente, ¿no? ¿Puedes dejar de compartir la pantalla, Germán? Sí. Igual creo que solo son 5 los que están. El resto están en curso y de guardia, ¿no? Ya está. ¿La pueden ver? Sí. Sí. ¿Todos tienen manera de conectarse? Sí. Acuérdense por la vez pasada que nos pasó que la pregunta la pregunta y las opciones van a estar en pantalla que les estoy compartiendo, y la respuesta la tienen que poner en su celular. A ver si quién se puede llegar a conectar.
Germán es el único que se pudo conectar. Valdivia, ¿pudiste? Ya voy, es que está muy lento mi internet, pero sí, ya en eso ando. Ok. Daniel. 38, 42. Está muy lento mi internet. Ok. O en si no, en tu computadora también se puede, solamente necesitas abrir una pantalla al ladito. Empezamos. Le voy a dar start, ya saben. La primera pregunta es, ¿mediante qué vías de reparación de ADN se reparan las rupturas de doble cadena? Ok, recuerden que estamos hablando de doble cadena. La ruptura de escisión de bases y nucleótidos son cuando solo son, como dice su nombre, por cambio de una base o por cambio de nucleótidos. La correcta sería por reparación por unión de extremos no homólogos o también la recombinación homóloga. Esta la vimos la vez pasada. Entonces recuerden, si es ruptura de doble cadena, solo hay dos mecanismos. La que es reparación de unión de extremos no homólogos o homólogos. Vamos con la siguiente. ¿Cuándo ocurren las rupturas de rupturas de doble cadena? Exactamente, las rupturas de doble cadena ocurren en todos los mecanismos, en todos estos, mitosis, meiosis y también en los cambios de clase de inmunoglobulinas, ¿no? Son mecanismos importantes. La siguiente. ¿Qué proteína nuclear se activa inmediatamente después de una ruptura de doble cadena y que va a ser reparada por recombinación homóloga? Okay. La principal es la ATM. Esta es de la clase pasada. Es también para que, pues recuerden que tienen que repasar después de la clase. Ya entrando a esta, es una característica de la muerte celular por necrosis, o cómo se llamaría también. Ok, en efecto, es muerte celular por daño. Recuerden que la necrosis
no es por pérdida de la capacidad de división, ni tampoco la apoptosis, ni la senescencia, que también se conocen como muerte celular programada tipo 1 o tipo 2. Es una caspasa efectora o también llamada ejecutora de la apoptosis. Es la caspasa 3, la caspasa 9, 8 y 10 no son caspasas efectoras ni ejecutoras, solamente en este caso de las 4 es la 3. Ah, me sacó del juego. Perdón. Perdón, creo que le perdieron 2 preguntas. ¿Ya me escuchan? Sí. 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 Ok. Bueno, Perdón. sí, Las pero me sacó de la preguntas previas aplicación. eran de la caspasa, pero me di cuenta que se desconectó hasta después. Ya nada más faltan 4 preguntas más. Ah, déjame meter otra vez. Es que me sacó. Ok, en esta pregunta eran si los genes involucrados en autofagia. ¿Cuáles son los genes involucrados en autofagia? Los genes involucrados en autofagia son P-ciclina, como lo mencionó Germán, P53 y PTEN. Creo que perdí la... Bueno. Voy a pasar las otras preguntas, nada más se las voy a leer porque creo que ya tengo mal internet aquí en Braqui. La pregunta 9 sería, ¿es una característica de la muerte celular por catástrofe mitótica? ¿Cuál es la característica de la condensación cromosómica? Principalmente no, digamos la característica más que la condensación sería la fragmentación nuclear. La formación de ampollas tampoco es característica de la catástrofe mitótica. La pregunta 10 es un tipo de muerte celular, bueno, el tipo de muerte celular más frecuente por radiación. Ok, la más frecuente es la apoptosis, pero la más, digamos, como característica o importante sería la catástrofe mitótica. Entonces eso, recuérdenlo. La penúltima son características de la muerte celular en interfase. La roja es premitótica, la azul muerte antes de la primera mitosis,
la amarilla muerte temprana y la verde muerte después de varias mitosis. Realmente aquí venía un poquito de las tres preguntas. Muerte por interfase también se llama muerte premitótica, es una muerte temprana. Y bueno, son sinónimos todos, muerte antes de la primera mitosis. La muerte después de varias mitosis, esa es la muerte tardía. Y la última es la muerte in vitro, en células no directamente expuestas a la radiación. Y en este caso, pues sería de manera, como dijo al último Germán, ¿no? Okay. En efecto, muerte bystander, aquí también les puse otra que es un sinónimo, que es muerte por vecinidad. Recuerde que el efecto abscopal es más clínico y es un efecto que se ve a distancia, ¿no? Y la catástrofe mitótica pues no tiene nada que ver. Bueno, tuvimos problemas y yo también tuve problemas aquí para la conexión. Y pues eso sería básicamente todo, ¿no? No sé si el doctor Maldonado tenga alguna otra. No, muchísimas gracias a todos. Creo que valió la pena. No bajemos la guardia. Hay que seguir poco a poco, aunque estemos de guardia o no de guardia, pero creo que vale la pena. Esto es básico para todos ustedes. Voy a la unidad funcional, me desconecto. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buen día.